Hola a todos, continuamos con nuestras clases de cálculo 2. Hoy en la segunda clase veremos las propiedades de las integrales y el teorema del valor medio. Las propiedades de las integrales son bastante parecidas a las propiedades de las derivadas, ¿ya? Vamos a ver una serie de propiedades y luego vamos a ir conversando de cada una de ellas. La primera es la propiedad de la función constante, ¿ya? Cuando yo tengo una f de x igual a k, una constante, y yo integro esa función en un dominio a, b, yo tengo que lo que estoy integrando es una constante, ¿ya? Dado que la constante no tiene ningún x, yo digo que lo único que hago es evaluar la constante en este intervalo a, b y multiplicarlo. Si se acuerdan del ejercicio inicial, el primero que hicimos de integrales, yo les decía que había una velocidad y un tiempo, ¿cierto? Y que el auto andaba siempre a una misma velocidad b. Y digamos que yo evalué entre el intervalo a y el intervalo b. Esa área bajo la curva, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la altura h, que no es otra cosa que la velocidad constante, por el largo de este rectángulo, b a b menos a, perdón. Y en este caso, si la constante fuera k b menos a. Entonces, ahí está la demostración. Ahora, la segunda propiedad habla sobre la intromisión de una constante en una función. Si f es integrable en a, b, o sea, me dicen que la función es integrable en a, b, y k es una constante, entonces kf es integrable en a, b. ¿Y por qué? Veamos acá cómo se escribe el lado izquierdo. Yo estoy integrando k por f de x. Dado que k no depende de x, yo puedo sacar k de la función, de la integral. Y la pongo acá afuera. Y multiplico k por el valor de la integral de f de x. Y sabemos, porque se dice al principio, que la integral de f de x entre a y b existe. La siguiente propiedad habla de la propiedad aditiva o sustractiva de las integrales. Si yo tengo dos funciones que las estoy sumando y estoy calculando su integral, que es lo que tenemos acá en el lado izquierdo de esta expresión, yo tengo una función f de x sumada a una función g de x o restada a g de x. La integral de la suma o la resta es la suma o resta de las integrales, ¿ya? Tal como está acá. Esto es exactamente igual a lo que veíamos en derivadas, donde la derivada de una suma o resta es igual a la suma o resta de las derivadas. Ahora, si f de x es integrable en a, b, entonces la integral entre a y b de f de x es igual a la integral entre b y a de f de x. ¿Ya? Esto es, recuerden que cuando lo llamo a la constante, por ejemplo, k de ab, esto es k por b menos a, ¿cierto? La integral. Ahora, si yo tuviera b a k, esto va a ser k de a menos b, ¿cierto? Ahora, si yo multiplico esto por menos 1, me va a quedar menos k de menos b, k de menos a. Por ende, se cumple lo que se explica acá. La inversión eh, de los límites de la integral produce la integral inversa, ¿cierto? Ojo con eso. En esta diapositiva tenemos dos propiedades que son bastante parecidas y las voy a separar, ¿ya? Voy a hacer primero un gráfico, acá. Y vamos a decir que existe una función cualquiera, acá. Existe un punto acá y existe un punto B acá, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que dice la primera propiedad? Dice que existe una A, B y f es integrable en AC y CB, ¿ya? Entonces lo que dice este primer principio es que yo pongo acá un punto C y digo, mira, yo tengo una función f de x que es integrable, que existe la función, la integral entre AC de f de x existe,
Y acá tengo un segundo dominio entre C y B de f de x de x. Entonces, lo que dice es, si yo tengo dos integrales y la función puede ser integrada en ambos bordes, y ambos bordes un valor es el mismo valor, entonces yo puedo decir que existe la integral entre a y b de f de x. ¿Ya? Eso es muy importante, porque yo estoy diciendo que la suma de dos integrales es igual a la integral continua. En el segundo caso, es justo el contrario. O sea, visto en el otro sentido. Yo tengo una función, voy a hacer una función para tratar de que me quede parecida a la original. Y tengo acá un punto A y un punto B. Y lo primero que me dicen es, existe la función, la integral de AB de f de x de x, ¿ya? Y lo que dice este principio es, existe un punto C intermedio que me permite dividir esta integral en dos otras integrales. En la integral de AC de f de x y la integral de CAB de f de x de x. ¿Ya? Entonces acá tengo en este mismo principio diciendo que la suma de dos integrales que comparten el límite es igual a la integral continua y que la integral continua se puede dividir en subconjuntos de su dominio. Ahora, la última propiedad es un poco divertida, pero los matemáticos siempre la tienen que demostrar. Es qué pasa cuando yo estoy integrando sobre un mismo punto, ¿ya? Yo digo que, y esto es como divertido, porque fijo un punto A y digo cuál es la integral, cuál es el área bajo la curva sobre este punto A, ¿ya? Supongamos que integro entre el punto A y B, ¿ya? Y acá está el B. La integral entre el punto A y B de f de x es un área, ¿ya? Y esta es el área A. Este es el área A. ¿Cierto? Ahora, si yo lograse hacer que este B se acercara hasta A y yo estuviera calculando el área bajo la curva entre un A y un A más H, con un H lo suficientemente chico para que yo esté integrando sobre entre A y A de f de x, la definición es que es 0. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque yo estoy integrando sobre el mismo punto. Recordemos cuál era la definición de integral. Yo, de la constante, me queda b menos a, que son los límites, ¿se acuerdan? K f de x o K de x. Este era el resultado, ¿cierto? Ahora, este b acá y este a acá no están por coincidencia, son los límites del dominio, ¿cierto? Son los límites de la integral. Y por ende, si b y a son iguales, me va a quedar k b menos a, k a menos a, ¿cierto? Porque ahora este b en verdad vale a, cuando estoy integrando sobre los mismos puntos. Y por ende igual a 0. El teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice que una función continua entre a, b y derivable en a, b, ¿se acuerdan cuando nosotros decíamos que no todas las funciones continuas son derivables en su dominio? Existe un punto C tal que su derivada iguala a la pendiente formada por el punto inicial y final del intervalo. ¿Ya? Y yo lo que estoy diciendo es que la derivada de la función en el punto C es igual a la pendiente calculada y menos y0 x menos x0 o y1 y x1. ¿Ya? Y decimos que este punto es el x1, y1 y este punto es el x1 vale b y 1 vale f de b y este punto de acá es el x0, y0 y es el
A, f de A. ¿Ya? Y de ahí viene la ecuación que está acá. Cuando el punto C y el intervalo A, B son realmente cercanos, entonces se puede interpretar que la derivada entre un punto C, en un punto C, perdón, es la pendiente de la función. ¿Ya? Y esto es un poco lo que vimos, lo que tienen que haber visto en el otro curso de cálculo. Que cuando yo encojo A y B, lo acerco a C, y voy a borrar acá esto, perdón. Voy a limpiar acá el gráfico. Cuando yo encojo el rango A, B y lo acerco a C y lo muevo en este sentido, lo muevo en este sentido, estoy buscando un color que no esté. Y lo muevo en este sentido, y B lo muevo en este sentido y lo acerco, no hago otra cosa que calcular la pendiente de una función más pequeña. Y la pendiente de esa función más pequeña va a terminar siendo la pendiente en el punto C. ¿Ya? Y esa es la interpretación de por qué la derivada es la pendiente en un punto C. Bueno, eso sería la clase de hoy. Recuerden ir al día con las lecturas del libro guía y quedo atento a todas sus dudas. Nos vemos.